La patogenia como tal no es clara, pero pues va a tener como atribuido el factor de la baja perfusión de la vesícula, pues unida a la estasis biliar. Y la colecistitis alitiásica deben ser sospechadas en pacientes que están en UCI con una sintomatología de fiebre, dolor abdominal y leucocitosis. Aquí pues vemos que no es tan prevalente, es de un 10 a un 5%. También tenemos como un subtipo que son las colecistitis agudas enfisematosas, que van a ser características de pacientes diabéticos y pues esto va a implicar la sobreinfección por bacterias como el Clostridium, que es un anaerobio, o un aerobio como el estreptococo. Bueno, entonces aquí como un proceso paso a paso tenemos que va a empezar con un estancamiento de la bilis en la vesícula biliar, pues esto va a ser por un cálculo enclavado y este va a llevar a un aumento de la presión intraluminal debido al aumento de secreción de la mucosa y la alteración de la reabsorción de lípidos y pigmentos biliares. ¿Esto qué va a hacer? Va a generar una distensión de la vesícula, sí, de la vesícula, y pues se va a conocer como hidrops vesiculares. La inflamación mecánica, pues lo que va a hacer es inducir a la disminución del retorno venoso y linfático y pues puede llegar a producir una iscomia de la mucosa. Ya como segundo tiempo tenemos que la bilis almacenada es colonizada y pues esto se da por la translocación bacteriana de microorganismos entéricos como la E. coli, la Klebsiella, el enterococo y el enterobacter. Esto pues va a ser una inflamación bacteriana y esto es en un 80% de todos los pacientes. Entonces, al evolucionar como el proceso infeccioso, pues se va a producir la colecistitis supurativa, empiema y un absceso. Entonces aquí pues tenemos como un resumen de lo que les estaba diciendo, tiene sus diferentes fases dependiendo del tiempo y pues es como una descripción general de cómo se puede ver la vesícula y eso. Bueno, ya para que hablemos más del abordaje y de pues, cómo vamos a encontrar al paciente cuando vayamos a examinarlo, pues cuando vayamos a hacer nuestra historia clínica, respecto a las manifestaciones, será pues ese dolor típico agudo abdominal en epigastrio y o hipocondrio derecho. Eso se puede iniciar en epigastrio e irradiarse hacia hipocondrio derecho o puede ser incluso solamente en hipocondrio derecho, a donde también se puede irradiar a región espalda, a región de la espalda superior derecha y también a región escapular. Va a ser un dolor episódico, es decir, que va y viene, que el paciente también nos puede referir que es un dolor que comenzó posterior a una comida copiosa y también de síntomas asociados como náuseas y vómitos. Muy importante la duración también, es decir, es un dolor que después de más o menos unas 6 horas pues no va a resolver, lo cual nos ayudará pues a descartar un diagnóstico de cólico biliar y también tendremos algunas otras manifestaciones como fiebre, ictericia, que pues la ictericia la veremos más que todo en una enfermedad un poquito más avanzada. La coluria, el paciente nos va a referir pues que tiene heces de color blanco o pues, de color claro. Perdón, esa es la colia. Y la coluria, el paciente nos va a referir que le vamos a ver como una orina, la famosa orina color colombiana, que el paciente pues va a asociar más que todo a esto. Muy importante, también tenemos que tener en cuenta la triada de Charcot, que nos va a hablar de una colangitis, ya que pues es muy común, o pues en algún buen porcentaje, es muy común encontrar la colangitis junto con la colecistitis. Y también tener muy en cuenta la inestabilidad hemodinámica. Un paciente, pues digamos, que nos llegue en este estado, también pues tenemos que hacerle pues un abordaje distinto al que ya vamos a hablar más adelante. Si quieres darle a la siguiente, Ana, por favor. Bueno, respecto al examen físico, ya cuando nosotros vamos a examinar y a buscar pues, ciertos signos en nuestro paciente, va a haber una hipersensibilidad y resistencia en hipocondrio derecho. Es decir, cuando yo voy a hacer la palpación, el paciente pues va a hacer como esa resistencia y esa defensa. Muy importante, el signo de Murphy va a estar positivo. ¿Qué vamos a definir como signo de Murphy? Signo de Murphy vamos a hablar de una detención de la inspiración cuando hacemos una palpación profunda en hipocondrio derecho o bueno, área subcostal derecha más que todo.
También es importante, a veces, digamos que podemos encontrar esa hipersensibilidad y resistencia. Sin embargo, si lo encontramos en conjunto, la hipersensibilidad y el signo de Murphy positivo, eso pues nos puede llevar a un mayor rendimiento diagnóstico. La vesícula palpable podemos encontrarla en, pues, en una enfermedad moderada, que vamos a ver adelante con una clasificación. Y muy importante tener en cuenta signos de respuesta inflamatoria sistémica y también los signos de irritación peritoneal. Esos signos de irritación peritoneal nos van a hablar ya de una enfermedad un poquito más grave, con una alta posibilidad de perforación por una colecistitis gangrenosa. Y pues en estos casos pues será una emergencia quirúrgica y pues hablando ya específicamente, muy probablemente un abdomen agudo. Respecto al signo de Murphy, ya habíamos dicho, pues encontrarlo tiene una alta sensibilidad, hasta el 97%. Sin embargo, la especificidad no es tan alta y es por eso que lo combinamos más que todo con la hipersensibilidad y la resistencia en el hipocondrio derecho. Dale a la siguiente, Ana, por favor. Bueno, respecto ya a los paraclínicos, es decir, que pues yo ya hice una anamnesis y una examinación de mi paciente, ¿con qué me voy a ayudar yo? Entonces, respecto a los paraclínicos, pues estamos al frente pues, de los que normalmente solemos pedir de rutina, el hemograma, que vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia. La leucocitosis pues van a tener ciertos niveles en los que los vamos a clasificar. Una PCR normalmente pues suele estar positiva. Respecto a la función hepática, las transaminasas las podemos encontrar elevadas o incluso en niveles normales, si estamos hablando de una enfermedad leve. Marcadores de colestasis, acá hablamos de gamma-glutamiltransferasa y la fosfatasa alcalina. Sin embargo, estos dos paraclínicos, al igual que la función hepática, suelen estar elevados o incluso también podemos verlo en valores normales. Bilirrubinas, digamos que al igual que algunos otros paraclínicos, no es muy común encontrarlas elevadas en enfermedades leves. Sin embargo, también podemos abordarlo de una forma distinta si tenemos una bilirrubina total elevada, incluso de un valor específico que veremos más adelante. Y las amilasas pancreáticas, muy importante también evaluarlas si estamos sospechando que el paciente tenga pancreatitis. Con una clínica sugestiva de pancreatitis, o que pues yo tenga más o menos que el paciente pueda cursar con esa complicación, también las puedo pedir. Dale a la siguiente, Ana, por favor. Acá pues una tabla que nos habla de pues, la sensibilidad y especificidad de cada paraclínico del que acabamos de hablar. Importante de esta tabla resaltar que, digamos, un paraclínico solo o aislado no va a tener pues una alta sensibilidad y especificidad. Es por eso que, digamos, yo hago más que todo una sospecha clínica y a eso le sumo esas ayudas diagnósticas que voy a usar. Entonces, pues si podemos ver, normalmente pues cuando sumamos esos paraclínicos, aumenta el rendimiento diagnóstico. Dale la siguiente, Ana, por favor. Ahora, respecto a imágenes, yo pues cómo me voy a guiar respecto a lo que voy a pedir. Importante, la primera opción que vamos a pedir siempre pues va a ser la ecografía hepatobiliar. La ecografía hepatobiliar está como primera opción gracias a su sensibilidad y especificidad que vemos ahí, bastante altas. Pero es más que todo también por su seguridad, por su bajo costo y por su accesibilidad. Es decir, es mucho más fácil, digamos, yo ordenar una ecografía hepatobiliar para poder evaluar esa vía biliar de mi paciente. Se mencionaba en la literatura otros paraclínicos respecto de imagen, como la radiografía de abdomen. Sin embargo, en esa radiografía de abdomen, no, pues un menor número de los cálculos van a ser radiopacos. Es decir, que yo no los voy a poder identificar en la radiografía. Y se busca más que todo esta imagen cuando, digamos, hay un paciente que tiene presencia de signos de irritación peritoneal y yo puedo encontrar hallazgo como un neumoperitoneo. Respecto a la tomografía tiene un poquito más de sensibilidad y especificidad respecto a la ecografía. ¿Me están escuchando? Sí, Se lo me estamos silenció el escuchando. micrófono. Se me silenció el micrófono. ¿En qué parte me quedé? En imágenes. Listo. Entonces, bueno, habíamos hablado de la ecografía, primera opción. RX no solemos pedirla.
Y respecto a la tomografía, un poquito más de sensibilidad y especificidad respecto a la ecografía. Sin embargo, la pedimos cuando hay duda diagnóstica con la ecografía. Es decir, la tomografía no suele ser un examen que pedimos de primera línea. Digamos que alguna ventaja, podemos determinar el nivel y el origen de la obstrucción y las complicaciones locales asociadas. ¿Por qué razón no la pedimos de primera vez? Digamos, por costos, va a ser mucho más costosa que la ecografía, el uso de radiación y el uso de contraste, y pues también la accesibilidad pues va a ser mucho más baja que la ecografía. También se mencionaba la gamografía, también una sensibilidad muy alta, especificidad del 87%, pero esta gamografía, digamos que la describían más que todo en pacientes en UCI con una sospecha de colecistitis acalculosa, es decir, un paciente en el que yo no le estoy sospechando una enfermedad, una inflamación de la vesícula biliar de origen litiásico. Dale a la siguiente, por favor, Ana. Entonces, habíamos dicho que la ecografía patobiliar iba a ser ese primer examen que nosotros pues íbamos a mandar, digamos, en la primera atención. ¿Qué voy a encontrar o, bueno, qué me va a sugerir que estamos hablando de un proceso inflamatorio agudo en la vesícula? Muy importante, ya hemos hablado del signo de Murphy. Acá también en la ecografía, pues el operador va a hacer esta misma técnica de pues, la detención de la inspiración con la palpación profunda, sino que pues va a ser en este caso con el dispositivo que usamos para ver para hacer la ecografía. Engrosamiento de pared vesicular, acá hablamos de mayor de 4 milímetros. Si hablamos de un paciente que no tiene enfermedad hepática crónica, no tiene ascitis o alguna falla cardíaca. Respecto al tamaño de la vesícula biliar, va a estar aumentado. Hablaremos eje longitudinal mayor de 8 centímetros y eje corto con diámetro mayor de 4 centímetros. También algunos signos como un cálculo encarcelado, presencia de barro biliar, colección de líquido pericolecístico. Y aquí también hablaban del Doppler un poquito, sin embargo, no se suele dar en el reporte. También importante acá que no se nombra en el cuadro, ver la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, hablando de una dilatación del coledo con más de 8 milímetros en su diámetro. Dale a la siguiente, por favor, Ana. Entonces aquí pues es más o menos los hallazgos que pues, solemos encontrar en las imágenes. En la imagen de la izquierda vemos una vesícula con paredes engrosadas, la presencia de litiasis, muy probablemente pues un aumento de tamaño en la vesícula y presencia de sombra acústica justo en la parte en donde se encuentran pues los cálculos dentro de la vesícula. En la imagen de la derecha vemos, bueno, en la imagen A, vemos una presencia de litiasis, está con gallstone, el barro biliar y muy importante que habíamos nombrado antes en la tabla, el líquido pericolecístico. Y respecto a, dale a la siguiente, por favor, Ana. Otra vez. Es una tercera imagen, ahí está. Entonces, habíamos hablado de la dilatación de las vías biliares. En la imagen de la izquierda, en la imagen A, vemos una dilatación intrahepática, que hablamos del famoso signo en estrella o brazos de pulpo. Y en la segunda imagen, que es la segunda, que es la imagen B, vemos una dilatación del coledoco, que lo vemos con el número 2, que se habla de un signo en cañón de escopeta. Y como número 3 y número 4, vemos vena porta y vena cava inferior, respectivamente. Dale a la siguiente, Ana, por favor. Entonces, ¿cómo yo voy a diagnosticar la colecistitis? Es decir, después de yo haber hecho una anamnesis, un examen físico y haberme apoyado de ayudas tanto de paraclínicos como de imágenes, ¿cómo haré yo el diagnóstico? Entonces, tendremos pues los ítems A, ítem B e ítem C. Los ítems A me hablarán más que todo de los signos locales de inflamación. Es decir, algo que yo encuentre al examen físico que me hable que hay una inflamación. Signo de Murphy, volvemos a hablar de esto combinado con masa o resistencia o, bueno, sensibilidad en hipocondrio derecho. Recordemos que si sumamos estos dos ítems, pues vamos a tener un mayor rendimiento diagnóstico. Respecto a los signos sistémicos de inflamación, ya va a ser aquellos que yo pueda, de cierta forma, medir con la fiebre, la PCR elevada, que la habíamos hablado en los paraclínicos, y la presencia de leucocitosis. Y respecto a los hallazgos imagenológicos, entonces, con una imagen, cualquiera de la que hablamos, suele ser la ecografía, una evidencia imagenológica de colecistitis aguda, es decir,
las paredes engrosadas, la presencia de litiasis, el aumento del tamaño de la vesícula, digamos también presencia de líquido pericolecístico, todos estos parámetros que me hablen de una inflamación de la vesícula. Como sospecha, yo tendré un ítem A más un ítem B, es decir, signos locales de inflamación y signos sistémicos, pero yo confirmo haciendo un conjunto de al menos un ítem de las tres características, signos locales de inflamación, sistémicos y hallazgos imagenológicos. Dale a la siguiente. Bueno, en caso de sospecha, pues digamos que ahí podemos pedir la segunda imagen que habíamos hablado, como la tomografía, en caso de que la ecografía no me brinde pues una información detallada de la inflamación. También muy importante, vamos a hablar de la severidad. Entonces, respecto a la severidad de la colecistitis aguda, no es solo como que nosotros la clasifiquemos por clasificarla, sino que déjalo ahí, Ana, por favor, estos criterios de severidad, pues de la guía de Tokio 2018 nos van a, más que todo, hablar de pronóstico y mortalidad de nuestro paciente, tiempo de estancia hospitalaria, también hay conversión a cirugía abierta, pues siendo mayor en grado 2 y grado 3 y aumento de costos médicos. Entonces, ¿cómo voy a clasificar yo esa colecistitis? Respecto al grado 3, va a ser un paciente que pues esté en una colecistitis severa, es decir, una inflamación, una inflamación de la vesícula que me va a dar una repercusión sistémica con hipotensión, o digamos que también repercusión neurológica con un Glasgow alterado, respiratoria con una PAFI menor de 300, también compromiso renal, hablamos de compromiso renal cuando vemos oliguria o creatinina mayor de 2.0, o si digamos es un paciente que pues tiene un antecedente de falla renal, tomamos creatinina basal, y si hubo cambios, es decir, un aumento respecto a la creatinina basal, pues también podemos hablar de un compromiso renal. INR, hablando de compromiso hepático, un INR mayor de 5 y un compromiso hematológico con una trombocitopenia menor de 100.000 plaquetas. Respecto al grado 2, habíamos hablado que teníamos leucocitosis en estos pacientes. Sin embargo, cuando hablamos de una leucocitosis mayor de 18.000, yo puedo clasificar esa colecistitis como una colecistitis moderada. Una masa dolorosa palpable en hipocondrio derecho, una duración de la clínica mayor a 72 horas y signos de inflamación local que se evidencian en la imagen que yo haga. ¿Cuáles son esos signos? Colecistitis gangrenosa, presencia de abscesos, hablan más que todo de abscesos hepáticos, peritonitis biliar y una colecistitis enfisematosa. Y respecto al grado 1, lo definen como una colecistitis en un, entre comillas, pues paciente sano, que no va a tener disfunción orgánica y tendrá unos cambios inflamatorios leves, es decir, una leucocitosis menor de 18.000, una duración no mayor de 72 horas y sin signos de inflamación local en una imagen. Es decir, que no va a cumplir ningún criterio de los mencionados anteriormente. Daré a la siguiente. Como habíamos dicho, a la siguiente, Ana, por favor. Ahí sale una tablita. Bueno, entonces, como habíamos dicho, darle la siguiente otra vez. Severidad, hablar pues de mortalidad respecto a la grado 3, me hablan de hasta un 5.4%. Entonces, pues es muy importante yo poder identificar estos pacientes. Siguiente, Ana, por favor. Listo. También importante en estos pacientes vamos a evaluar el riesgo de coledocolitiasis. ¿Por qué yo voy a evaluar el riesgo de coledocolitiasis? Bueno, ya se ha visto que hasta en un 12% en un paciente que presente colelitiasis van a presentar coledocolitiasis. Y en mayores de 60 años, es decir, pacientes en la tercera edad, va a aumentar hasta en un 25%. Vamos a usar pues la guía de la ASG, que es la Sociedad Americana de Gastroenterología Endoscópica, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Estos criterios nos van a hablar de una probabilidad alta, intermedia o baja. Una probabilidad baja, intermedia o alta me va a, digamos que, a guiar o a direccionar respecto a qué voy a hacer yo con ese paciente. Digamos que cuando hablamos de un riesgo bajo, pues no va a haber ningún predictor de los que vamos a hablar y pues la orden es, digamos, hacer una colecistectomía, que lo veremos más adelante en tratamiento. Pero es muy importante ver cuando clasificamos un paciente en riesgo alto y en riesgo intermedio. Respecto al riesgo intermedio, vamos a ver un paciente que tenga una alteración en los paraclínicos de función hepática o que sea mayor de 55 años o que en la ecografía o pues cualquier imagen que yo use, vea una dilatación del conducto biliar común. Es
decir, del colédoco. Respecto a este riesgo intermedio, puede ser cualquiera de los tres parámetros que veo ahí. ¿Qué voy a hacer cuando yo clasifico un paciente de riesgo intermedio? Pues digamos que ahí hay varias opciones, sin embargo lo que vemos más que todo es una imagen, más que todo de la vía biliar extrahepática, algo que sea más sensible y específico para eso, como una colangioresonancia. Y cuando hablamos de una probabilidad de un riesgo alto, perdón, no una probabilidad, de un riesgo alto, vamos a hablar de, entonces, un paciente que tenga dilatación en el conducto biliar común o que tenga colangitis, muy importante que lo habíamos visto en la anamnesis de nuestro paciente, una estrella de Charcot, por ejemplo, podemos sospecharlo, o cuando yo tengo una bilirrubina total, es decir, los paraclínicos que pedí al inicio, mayor de 4 y un conducto biliar común dilatado. Acá es muy importante hacer énfasis en el I, porque yo necesito de estos dos parámetros para poder hablar de un riesgo alto de coledocolitiasis. Esta clasificación o pues esta tabla, digamos que tiene una precisión diagnóstica de hasta un 70%, y ellos recomiendan que cuando hablamos de un riesgo alto, vamos a manejarlo más que todo, primero a quitar los cálculos que van a estar en el colédoco, o bueno, que muy probablemente van a estar en el colédoco, y ahí sí yo dar un paso siguiente a hacer la colecistectomía. Es decir, ellos hablan de un abordaje en dos tiempos. Primero hago la CEPRE, para tratar los cálculos que están en el colédoco y posterior a eso ahí sí hago la colecistectomía. ¿Qué desventajas o bueno, qué se ha visto en estos pacientes de riesgo alto que les hacemos CEPRE de entrada? Digamos que hay un 6 a 15% de eventos adversos en estos pacientes que les realizamos este procedimiento, y también algo como una desventaja que se puede hablar de calcular este riesgo de coledocolitiasis es que, digamos, va a aumentar un poquito los costos de la hospitalización del paciente por otros paraclínicos que yo voy a usar, en este caso pues una colangioresonancia y pues una CEPRE. El tiempo de hospitalización también va a aumentar porque recordemos que pues no en todos los centros vamos a tener pues un servicio de gastroenterología que se encargue de estos procedimientos, incluso hasta en algunos casos tengo que remitir, y pues el aumento de complicaciones también asociado a este aumento en el tiempo de hospitalización. Digamos, un paciente que por ejemplo tenga una colecistitis moderada, que sea un riesgo alto o intermedio, que esté esperando para realizarse su procedimiento, puede también llevarse a una complicación. Pero la siguiente, Ana, por favor. Listo. Ahora, como complicaciones, vamos a hablar de cuatro principalmente, que es el síndrome de Mirizi, la fistulización, el hilo biliar y el plastrón vesicular. Entonces, primero vamos a hablar del síndrome de Mirizi, que es una complicación que va a ocurrir más o menos en el 1% de los pacientes con colelitiasis. Entonces, clínicamente va a haber un cuadro de ictericia, pues, que va a ser obstructiva, y esta va a ser secundaria a la impactación de una litiasis en el infundido en el infundido de la vesícula o en el conducto cístico. ¿Qué va a pasar acá? Es que se va a comprimir el conducto hepático común y pues va a originar una fístula, eh, principalmente colecistocoledociana. Y pues entonces para diagnosticarlo vamos a utilizar una ecografía abdominal y lo vamos a apoyar el diagnóstico con una CEPRE o estas que estamos aquí mencionando. Ya como tratamiento del síndrome de Mirizi, va a ser totalmente quirúrgico y va a basarse en una colecistectomía. Y adicionalmente se hace una coledocoplastia sobre el tubo de Kerr y pues si no es posible, pues se hace una derivación bilientérica. Como fistulización es del 2 al 3% de las complicaciones de estos pacientes. Las más frecuentes son las fístulas colecistoduodenales y las colecistocolónicas. Son muy difíciles de diagnosticar y son como diagnóstico ocasional cuando se hace la tinción de las vías biliares en un estudio radiológico, ya sea gastroduodenal o colónico. Y el tratamiento de este va a ser una colecistectomía y pues una sutura del defecto de donde esté esta fístula. Aquí tenemos como los 5 tipos de fístula que podemos ver, que es la colecistoduodenal, la colecistocólica, una colecistogástrica, la coledocólica y la coledocoduodenal. Entonces aquí podemos ver como a los diferentes lugares donde se puede hacer la fístula, que es la comunicación entre estos diferentes lugares. Ya como ilio biliar es una obstrucción intestinal que va a ser el paso del cálculo biliar ya sea de 2 a 2,5 centímetros,
por una fístula colecistoentérica, ya sea en el duodeno o en el yeyuno, y se va a alojar el cálculo en el ilion terminal, especialmente en la válvula ileocecal o en el duodeno, que es el síndrome de Bouveret. Entonces, aquí tenemos que la sintomatología es un cuadro prácticamente de obstrucción intestinal. El diagnóstico va a ser radiológico y es una característica como la presencia de aerobilia y la dilatación del intestino delgado, con una imagen pues radiopaca a nivel del ilion terminal. El tratamiento pues va a ser la extracción del cálculo con una enterotomía y el cierre pues ya sea por una enterorrafia o empujando el cálculo pues de manera distal. Y ya en el segundo tiempo, ya de forma programada, lo que se va a hacer es reparar la fístula y pues, una colecistectomía. Finalmente tenemos el plastrón vesicular, que es una complicación que se produce cuando hay una limitación del proceso inflamatorio por el epiplón, el intestino o pues unas estructuras que estén alrededor. Entonces se va a caracterizar por el aumento de la producción de la fibrina, que va a endurecer las paredes de la vesícula y va a adherirse a las estructuras que estén también a su alrededor. Se va a diagnosticar con un TAC o pues se puede palpar una masa en hipocondrio derecho a la exploración abdominal. Entonces, por eso es como que se sugiere que se haga una adecuada revisión por sistemas, un adecuado examen físico, pues para saber qué se puede estar cursando como complicación. El tratamiento del plastrón es más que todo médico y pues estar como evolucionando el paciente seguidamente para poderle realizar una cirugía a los 6 meses. Y pues si es algo muy de urgencia, pues se hace la cirugía de urgencia, pero pues hay una mayor lesión de estructuras como que estén afectadas por la masa que esté ahí presente. Listo, ahora ya para hablar del tratamiento, vamos a hablar de, digamos, como tres pilares que vamos a tener y después vamos a enfocarnos un poquito más que todo en el grado de severidad que nosotros vamos a calcular de esa colecistitis. Respecto a inicial, pues una restricción de la vía oral, también pues un paciente que muy probablemente también tenga anorexia, no ha estado comiendo mucho, líquidos intravenosos de mantenimiento. Respecto a antiespasmódicos, pues hablamos más que todo del uso de iosina, ya que se ha visto que este medicamento pues, disminuye el tono, la amplitud y pues, la frecuencia de ese músculo liso que pues, vamos a tener en la vesícula. Analgesia, pues hemos visto más que todo en pacientes hospitalizados el uso de dipirona, también se menciona el uso de AINES como el diclofenaco. Y muy importante tener en cuenta aquellos pacientes pues, que me ingresen con inestabilidad hemodinámica o pues algún compromiso un poquito más que me lleve a sospechar una sepsis, pues hacer una reanimación, uso de pues una reanimación agresiva o oxígeno, vasopresores, un antibiótico de amplio espectro, pero esto es más que todo en estos casos determinados. Respecto al uso de antibiótico en estos pacientes, entonces hemos visto que pues la mayoría de los casos de colecistitis son por una colecistitis calculosa. Sin embargo, se ha visto que hasta en el 50 a 70% de estos casos va a haber una infección secundaria de la bilis, más que todo de microorganismos gram negativos y anaerobios. ¿De qué me va a servir el antibiótico? Me va a servir tanto para limitar una respuesta séptica, es decir, pues que se me disemine esa enfermedad y una inflamación local. Prevención de infección de sitio operatorio en el momento en que yo llevo al paciente a la colecistectomía y también prevención de formación de abscesos hepáticos. Respecto al tratamiento quirúrgico, bueno, respecto al antibiótico se me olvidaba, recomiendan que pues cuando yo lo voy a llevar al paciente, lo ideal es que el paciente no tenga más de 24 horas posoperatorio de tratamiento antibiótico. Respecto al tratamiento quirúrgico, entonces, pues es algo que hemos mencionado anteriormente, la colecistectomía laparoscópica, se prefiere esta vía, digamos que hay una baja tasa de mortalidad de un 0,5%, disminuye el dolor posoperatorio, disminuye estancia hospitalaria, nos ayuda a una mejor recuperación, perdón, del paciente y ellos mencionan un manejo temprano versus un manejo tardío. Respecto al manejo temprano, se prefiere el manejo temprano cuando hablamos de 24 horas a 7 días, ya que en
En el manejo tardío, que es una prolongación de una cirugía de hasta incluso hasta 3 meses, aumenta estancia hospitalaria y más que todo los reingresos aumentan hasta en un 30% y también en estas cirugías que se llevan a tiempo tardío hay una mayor tasa de conversión de cirugía por laparoscopia a cirugía abierta, de hasta un 30%. Digamos que esta tasa de conversión se puede dar más que todo por una inflamación importante que obstruya la visión o que no me impida ver las estructuras importantes, como por ejemplo el triángulo de Calot, y también la presencia de adherencias. Si quieres darle a la siguiente, Ana, por favor. ¿Otra vez? Ahí. Entonces, respecto a qué opciones, dale atrás, perdóname, a qué opciones de tratamiento antibiótico empírico yo voy a usar. Recordemos gérmenes gram negativos y anaerobios, que son los que más voy a ver. Digamos que usualmente usamos una monoterapia. El que más vemos, ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6 horas, o incluso también vemos el uso de piptazo, 4,5 gramos cada 6 horas. Por si no hay disponibilidad o simplemente pues por uso ¿por qué? Por cosas de la clínica o la institución, se prefiere cefalosporinas de tercera más un antibiótico que cubra anaerobios, en este caso pues el uso de metronidazol. Y ya como pautas alternativas, es decir, en aquellos pacientes que no podamos usar ni la monoterapia ni la combinada, fluoroquinolonas o digamos también monoterapia con carbapenémicos. Sin embargo, estos carbapenémicos se encuentran más que todo reservados para casos altos de severidad, como vamos a ver más adelante. Dale adelante, Ana, por favor. La siguiente. Eso, ahí. Entonces, nosotros habíamos clasificado la severidad, habíamos hablado que nos iba a hablar de pronóstico, mortalidad, estancia hospitalaria, costos médicos. Sin embargo, también esto me va a influir y a guiar respecto a lo que yo voy a hacer con ese paciente. Grado 1, es decir, una colecistitis leve, no tenemos presencia de disfunción orgánica, los marcadores inflamatorios son leves, por ende aquí la recomendación es una colecistectomía laparoscópica temprana, es decir, en los primeros 24 horas hasta los máximos 7 días, pero pues entre menos, mucho mejor. ¿Qué antibiótico puedo usar aquí yo? Preferimos más que todo monoterapia, como gracias pues al microorganismo que más común que más voy a encontrar, como pues es la E. coli. Piptazo, ampicilva, se suele usar más que todo ampicilva. Dale a la siguiente, por favor. Respecto a la grado 2, ya va a ser una colecistitis moderada, ya pues recordemos los parámetros que habíamos visto. Acá podemos usar también penicilinas de amplio espectro, también hay uso de ampicilva y piptazo, pero acá podríamos también añadir cefalosporinas de segunda generación. O sea, no añadirlo a la monoterapia, sino usar cefalosporinas de segunda generación en vez de la monoterapia más el metronidazol. Respecto a la cirugía, se recomienda una colistectomía laparoscópica temprana, pero si hay caso de inflamación grave, podemos dar tratamiento médico y evaluar si el paciente requiere drenaje biliar para yo así tener pues un mejor resultado en la colecistectomía, ya que pues se va a asociar a, pues como yo hago el drenaje, disminuye inflamación y pues una menor tasa de conversión a cirugía abierta. Dale la siguiente, Ana, porfa. Ya cuando hablamos de grado 3, entonces respecto a la de grado 3, pues ya hablaremos de una falla orgánica que pues va a tener una repercusión en la estabilidad hemodinámica del paciente. Muy probablemente yo voy a requerir un manejo en UCI y una cirugía de urgencia. Entonces aquí ya hablamos del antibiótico. Recordemos que había unos antibióticos como de segunda elección que habíamos mencionado, como fluoroquinolonas o carbapenémicos. Acá también me mencionan cefalosporinas de cuarta generación, ya que tienen un espectro mucho más amplio que las de tercera. Sin embargo, pues se suele usar el tratamiento con carbapenémicos, ya que estoy hablando de un paciente que pues está en sepsis. Respecto a la cirugía en estos pacientes, bueno, o sea, respecto a que hablamos de una falla orgánica múltiple y un pues, compromiso sistémico, se asocia a que pues, va a haber una mayor inflamación en la zona pues, de origen, es decir, la colecistitis. Por ende, como que hablan del drenaje previo de la vesícula y ahí sí, después del drenaje, cuando yo haya disminuido la inflamación,
algo parecido a la grado 2, voy a hacer la colecistectomía. Acá hablan de una colecistectomía electiva tardía. Digamos que se habla más que todo por el tiempo en el que mi paciente vuelva a estar estable, pero la colistectomía en estos pacientes pues va a ser igualmente el tratamiento de elección, en este caso pues laparoscópica. Dale a la siguiente, Ana, por favor. Y bueno, ya respecto a las conclusiones, ya pues estando terminando la charla, tendremos que hasta un 95% de las colecistitis van a ser de origen litiásico versus no litiásico. Sin embargo, eso no me va a descartar la presencia de microorganismos en la bilis, razón por la cual uso el manejo antibiótico. El diagnóstico y la sospecha de la colecistitis va a ser en su mayoría clínico. Es decir, si yo tengo un paciente que me llega con el signo de Murphy positivo, con el dolor característico, pues también un dolor pues, mayor a 6 horas, episódico, asociado a emesis, pues yo voy a pensar más que todo en una colecistitis y de aquí yo voy a hacer como mi punto de partida para pedir mis ayudas diagnósticas para clínicos e imágenes. Respecto a imágenes, ecohepatobiliar, método de elección, gracias a accesibilidad, precio y seguridad en la mayoría de instituciones. Clasificar la severidad va a ser muy importante ya que nos va a guiar respecto al tratamiento y el pronóstico del paciente. Yo qué voy a necesitar, qué otros paraclínicos necesito, si necesito de una UCI, por ejemplo. También importante el riesgo de coledocolitiasis, ya que será fundamental para orientarnos sobre si realizo otros procedimientos previos a la colecistectomía laparoscópica, es decir, colangioresonancia, riesgo intermedio o CEPRE en un caso de riesgo alto. Tener en cuenta también presentaciones atípicas para evaluar posibles complicaciones de la colecistitis aguda, de las que nos habló Ana, y el tratamiento antibiótico va a mejorar el desenlace posoperatorio y las complicaciones asociadas que pueda tener la infección. Y el último y no menos importante, colecistectomía, ahí me faltó la paroscópica como gol estándar para el tratamiento definitivo de la colecistitis aguda, gracias pues a su mayor tasa de recuperación, menor tasa de infección y pues que también va a ser menos doloroso para el paciente. Y si no me equivoco, ya esa fue la última diapositiva. Bueno, muy buenas noches para todos. Quiero presentar a mi nombre es Sara Buitrago, soy parte del comité de Academia de SIGUS. Al principio no pudimos agradecerle a todos por asistir y además poderle dar la bienvenida al doctor invitado el día de hoy, que es el doctor Jorge Herrera Chaparro. Queremos agradecerle por estar aquí, por acompañarnos en esta charla y poder brindarnos todo su conocimiento y experiencia acerca de este tema. También para contextualizar a nuestra audiencia, el doctor Herrera es presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía, miembro del American College of Surgeons y también es profesor de la Universidad del Cauca. Por otro lado, pues queremos agradecerles a todos por estar aquí el día de hoy para poder revisar este tema que es muy importante. Tanto para nuestra práctica clínica, ya que es demasiado común y pues es muy importante saber qué es lo que debemos hacer en estos casos cuando se nos presenta. Bueno, ya por otro lado, si alguien tiene alguna pregunta o el doctor quiere dar algún comentario. Pues no sé si tienen preguntas, ¿cierto? Así es de que tengo unos minutos porque estoy en la reunión de la reunión de la marcha, pero déjame yo voy a hacer la siguiente aclaración. Primero que todo, la patología de vía biliar es una patología la cual es de la primera a la segunda causa. Uno cuando saca estadísticas no sabe si la primera es la apéndice o la primera es la vía biliar, más en una parte provincia como estoy yo. La patología biliar, no sé, podremos hacer unos 200 casos mensuales, lo que eso suma un gran número, por tanto, en 4 décadas es una cantidad. Cuando uno enfoca a un paciente desde este punto de vista, la situación no es fácil porque lo está enfocando desde el punto de vista de un dolor en el hipocondrio derecho, típico, como ustedes lo dijeron, pero no siempre es así.
puede pasar desapercibido como una dispepsia, como una gastritis, como cualquier tipo de dolor que no es el característico ni patonomónico de una colecistitis. Igualmente, cuando hablamos de pancreatitis de tipo de pancreatitis, decimos que nuestra primera causa de la pancreatitis es una pancreatitis de tipo biliar. El doctor Blas describió que cuando uno estimula la cabeza del páncreas, tiene un dolor netamente igual al de una colecistitis aguda. Cuando uno estimula la parte media del páncreas, puede tener una parte en la parte del medio gástrico que lo hace uno un poco más característico de una pancreatitis. Y si uno estimula la parte de la cola, hace lo que es todo lo que es el dolor en barra. O sea que cada vez que nosotros aquí pensamos en nuestra etiología de los pacientes, pues la etiología de los pacientes nuestros es netamente biliar. O sea que cuando llegue un paciente fácilmente uno puede tener una patología pancreática o puede tener una patología netamente biliar. Así es de que cuando nosotros enfocamos un paciente, debemos enfocarlo desde el punto de vista de su edad. Debemos de conocer un poco la parte de la epidemiología propia de donde estemos. No en todas partes es frecuente el problema de tener esta alteración animal de la vesícula biliar. Ya, por ejemplo, ahorita no hablamos simplemente de la alteración de los triglicéridos, fosfolípidos y colesterol, sino que estamos hablando de otra cosa mucho más frecuente, que es el microbioma. O sea, la alteración que pasa en el ecosistema desde el punto de vista de la translocación, desde el punto de vista del colon. Y esa situación hace que se vuelva de mayor relevancia para los pacientes que tienen un problema de una colistopatía. Entonces, una vez uno tiene una patología, ahorita tenemos las guías de Tokio, tenemos una cantidad de situaciones que nos dicen a uno cómo manejar esta patología. Entonces, la pregunta que les tenía es, ¿qué encontraron desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia? ¿Cuál es la patología o cómo se maneja desde el punto de vista la patología, que es una recomendación 1A, 1C para estos pacientes? ¿Encontraron algo? Señor. ¿Encontraron algo sobre la parte desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia? Doctor, pues realmente pues, basados más que todos en las guías de Tokio. O sea, realmente no fue mucho basado en, digamos, en artículos que nos hablaran de casos o bueno, en las guías de Tokio mencionaban algunos estudios que ellos habían hecho, sin embargo las conclusiones pues las daban ellos mismos en las recomendaciones. Ok. Entonces, el concepto claro es cómo hace uno un diagnóstico de una patología hepatobiliar. Hay algo de que siempre uno está viendo con el tiempo, y es que el paciente que se presenta con una patología hepatobiliar, entonces uno busca y dice, no, el hígado se lo entregamos al internista, al clínico, y la vía de estabilidad se la entregamos al cirujano. O sea, ya perdemos algo que es fundamental y debemos de manejar desde un comienzo, que es la importancia de las pruebas funcionales del hígado. Eso es algo que debemos de manejar nosotros completamente, porque no podemos llenar a un paciente de que llega con todas las pruebas de función hepática. Así es de que el examen clínico es muy importante cuando uno lo hace de su situación, de que no estemos manejando un problema parenquimatoso, de que no estemos manejando un problema neoplásico, de que no estemos manejando una carcinomatosis, de que no estemos manejando un problema metastásico. Eso hace de que toda la historia clínica sea importante. Cuando ya uno piensa y se ubica, entonces dice, ¿qué me queda para la vesícula realmente? ¿Es o no es la parte de la vesícula biliar? Y para uno hablar de la vesícula biliar, ya no lo voy a volver a repetir, es muy claro. Entonces tenemos el Tokio 1, Tokio 2, Tokio 3, los momentos donde se deben operar los pacientes. Otra pregunta que siempre viene aquí con grados de recomendación es la colocación del antibiótico de la parte
desde el punto de vista de la vía oral, si se opera, si no se opera. Generalmente las recomendaciones son que los pacientes que tienen un grado 3, 1, 2, 3, que los pacientes que están con un problema desde el punto de vista hemodinámico y tienen factores de riesgo, a esos pacientes nos va mejor no llevarlos a una cirugía, sino manejarlos desde algo que hemos llamado el control del daño, que es hacerles una colecistostomía. Y con eso manejamos nosotros el paciente, mientras logramos una estabilización del paciente muy dinámica para llevarlos a cirugía. Los otros pacientes que tiene la situación cuestionable es cuando las bilirrubinas llegan por encima de 4 a expensas de las bilirrubinas directas. Cuando las bilirrubinas directas están por encima de 4, lo primero que uno tiene que dejar al paciente es en observación 24 horas. Si el paciente en 24 horas ha disminuido a 2 o a 1, se vale la primera teoría de que uno quiere decir que ese cálculo y los cálculos pasan a través del esfínter de Oddi y no se atascan en el esfínter de Oddi. O sea, esos pacientes comienzan con un curso desde el punto de vista de mejorar, los puede uno manejar médicamente. Nosotros generalmente la situación que tenemos que los pacientes que llegan con bilirrubinas por encima de 4, comenzamos un esquema, una vía, que tan pronto llegue a iniciar con una colangioresonancia para mirar si tiene obstrucción de la vía biliar, y luego de eso, si no es claro y la parte no es clara desde el punto de vista intraluminal para la vía estabiliar, entonces utilizamos la ecografía, la endoecografía para mirar si es que nos enfrentamos a problemas que sean extraluminales, algún tipo de tumor. Igualmente tenemos indicaciones de hacerla de urgencias un CEPER, sobre todo en pancreatitis, cuando encontramos que se encuentra asociada a una colanquitis. Entonces tenemos una indicación, poder hacer la colecistectomía para los pacientes que están críticos. Una vez que el paciente tiene un grado 1 nomás, pues que no tiene ningún tipo de problema, hay unos que tienen ventaja llevarlo tempranamente a cirugía antes de 8 o 15 días, o ya los después de un mes. Al parecer el mejor consenso es que el paciente debe ser operado en la misma hospitalización para que puedan ser manejados y disminuye el tiempo de hospitalización, disminuye todas las complicaciones, las infecciones de la herida quirúrgica. Poco y nada discutimos ahora sobre si las colestectomías deben de ser abiertas o deben ser por vía laparoscópica. Generalmente todas son por vía laparoscópica, no sé, yo creo que el 98%, 99%. Porque en esta época y en esta era todos los cirujanos son entrenados más en parte laparoscópica que en parte abierta. Así es de que creo que esa opción de uno llevarlo a un paciente por laparoscopia siempre será la primera elección para los pacientes. Las complicaciones que ustedes nombraban de que tenga una parte necrótica, enfisematosa o algún tipo de situaciones, pues no es para pensarlo en todo el mundo, son para pensarlo en pacientes que tienen un factor de riesgo, pacientes diabéticos, pacientes ancianos, pacientes con focos sépticos ocultos, pacientes que se encuentran en UCI con algún tipo de vasopresor, porque la disminución del riesgo sanguíneo por arteria cística es menor y entonces es más fácil de que entren en un estado séptico. Igualmente, cuando manejamos problemas infecciosos sistémicos, tipo la salmonelosis tiene una excreción por la vía biliar en el 100%, entonces los pacientes que en determinado momento tenemos en cuidado intensivo, y estos pacientes en cuidado intensivo nos presentan un dolor, ¿cierto? Tiene una indicación de hacer una laparoscopia in situ, es decir, en el mismo sitio donde estemos en cirugía, en cuidado intensivo, y la causa generalmente siempre es una colestitis aguda proporcionada por todos los elementos de hipoperfusión que están dados por un paciente para cuidado crítico, que a su mismo tiempo seguramente lo estamos corroborando con los gases arteriales y con la medición de hipoperfusión con medio de un lactato. Los síndromes de Mirici. Los síndromes de Mirici generalmente ahorita con las imágenes, generalmente uno las puede manejar, entrar un poco ya más como programado a los pacientes para poder uno para poder hacer uno la cirugía. Así es de que creo que es muy importante el hacer eso. Profe, qué pena, yo tengo
una pregunta súper breve. Sí, cuéntame. Quería preguntarle, ya que habla de la colecistectomía vía laparoscópica, que obviamente es la que sabemos que más utilizamos actualmente, ¿qué piensas tú del uso del verde de indocianina, pero ya como empezar a utilizarlo de manera rutinaria y si sería o no costo efectivo pues para disminuir la lesión de la vía biliar? La pregunta es excelente, pero yo creo que esto está muy dado uno con la experticia de un cirujano, ¿cierto? Definitivamente cada vez queremos acentuar más sobre la vía biliar. En este momento hay montado en la parte de trabajo de investigación a nivel con México una cosa que se llama cero lesiones de vía biliar. Entonces, el cero de vías biliares quiere decir que vamos a emplear todos los métodos que estén a nuestro alcance para cuando nosotros tenemos algún tipo de problema de la vía biliar. ¿Cuándo comienzan los problemas de la vía biliar? Cuando uno entra a una vía biliar y lo primero que hace es uno en 5 o en 10 minutos uno no puede encontrar una parte razonable de lo que está sucediendo en la vía biliar. Y en ese momento lo primero que tiene que hacer uno antes del verde indocianina, cuando lo tiene perfecto, pero si no lo tiene, lo primero es hacer una colangio intraoperatoria para uno orientarse. Igualmente el verde indocianina, tuve oportunidad de emplearlo, me parece algo que es muy importante porque nos da lo mismo de una colangio intraoperatoria, pero simplemente ya nos da todas las imágenes ya planeadas para saber qué tenemos que hacer. Pero lo que siempre he pensado durante todo el tiempo que he estado enseñando es que uno debe completar un número de procedimientos en los cuales uno hace sus primeras fases in vitro, otras in situ, y las otras siempre debe completar lo menos unas 100 colestectomías para que uno tenga la experticia de poder saber qué es lo primero que hay que hacer cuando uno tiene un problema sobre la vía biliar. Y ese problema sobre la vía biliar, lo primero que uno tiene que hacer es, tan pronto tiene un problema, llamar a otro cirujano. El mejor cirujano es otro cirujano. Entonces, cuando uno trabaja con otro cirujano, las cosas son completamente diferentes. Entonces, creo que el verde indocianina, igualmente que cuando uno trabaja su enteroanastomosis, es lo que está, vale 700.000 pesos un frasco. Si uno lo emplea, puede hacer 4 vesículas, no me parece que sea un costo exagerado para una seguridad. Se necesita pues que tenga una torre el cual le dé todas las garantías para poder uno tener toda la parte de conexión y de todas las cosas, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. No, con todo gusto. Yo creo que lo más importante que uno tiene ahorita como estudiante es uno volverse, primero ustedes los veo, todos son estudiosos, todos tienen como esa primera fase desde el punto de vista teórica muy bien estructurada. La segunda es hacer como una parte in vitro, que es cada vez que asisten a un turno y cada vez que hay una vesícula, poder cada uno de esos hacer un seguimiento de ese paciente, cómo le fue, si asisten a cirugía, mirar qué fue lo que encontraron, devolverse retrospectivamente sobre el caso y volver a pensar, oiga, pero es que este paciente tenía tantas horas, es diferente al de 20 horas, es diferente al de 40, es diferente al de 60, al de 80, al de 100, bueno, en fin. Entonces, eso da el aprendizaje que uno necesita para uno, no solamente en la parte biliar, sino en la parte de cualquier parte abdominal, uno poder hacer de sus diagnósticos. Listo, profe, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, al parecer no, entonces nada, profe. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Para nosotros es un placer poderlo tener en nuestro grupo. Qué pena que estoy en una reunión que me están citando de lo de la marcha. Y entonces necesito hablar, y si no, pero cualquier cosa, en el momento que quieran, estoy pendiente y invitarlos a las charlas que damos nosotros. Bueno, profe, muchas gracias. Y felicitaciones por ese tesón de aprender.